Esta es la cuarta clase del curso de Cristología. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con Dios el Hijo y el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Pidamos a Dios su ayuda al estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, cada vez que manejamos tu palabra nos damos cuenta cuánto dependemos de tu Espíritu Santo que nos pueda guiar. Es un libro tan profundo, Señor. Nuestras mentes humanas no son suficientes para captarla y necesitamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, iluminándonos para que podamos sondear las profundidades de tu palabra. Acompáñanos ahora, Padre, bendice los que van a ver este video, que puedan realmente alimentarse de tu palabra y fortalecerse en su fe. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, como dije, el tema el día de hoy es Dios el Hijo y el ministerio profético en el Antiguo Testamento. En realidad es un tema muy amplio y siento que en estos 45 minutos no puedo profundizar y ampliar todos los detalles que uno quisiera, pero a lo menos quiero darles un bosquejo de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, esperando que ustedes en su tiempo puedan profundizar haciendo un estudio más detallado de cada uno de los pasajes que vamos a mencionar en esta oportunidad. Traigo a la mente el momento cuando el Señor Jesús se encontró con los dos discípulos yendo al pueblo de Emaús. Ellos desanimados porque habían eh, presenciado la muerte del Mesías y ahora habían escuchado rumores de la resurrección, no sabían qué creer. Y en ese momento el Señor empieza a hablar con ellos y leemos en Lucas 24, 27, entonces los guió en el estudio por todos los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Este versículo entonces nos da la base para afirmar que a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos enseñanzas acerca de Dios el Hijo y en particular en los escritos de los profetas. Empecemos con el profeta Isaías, ese gran siervo de Dios que vivió por el siglo 8 antes de Cristo. Vamos a mirar en nuestras Biblias Isaías 7, versículo 14, uno de los textos más conocidos, pero también menos entendidos de Isaías. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, Mateo cita este versículo y lo aplica al nacimiento del Señor Jesús. Pero en realidad, cuando miramos este versículo en su contexto del capítulo 7, en realidad no está hablando del nacimiento de Cristo, sino está hablando del nacimiento de un niño en el siglo 8, en el contexto histórico que Isaías estaba viviendo. Tendrán que leer el capítulo 7 en su todo el capítulo para poder captar lo que estoy diciendo. Pero aunque en el contexto literario histórico de Isaías 7, este versículo no está hablando del Mesías, claramente lo está cuando lo interpretamos en forma canónica. Es decir, cuando miramos los siguientes capítulos de Isaías, el Espíritu Santo empieza a ampliar que más allá de un niño del siglo 8, ese niño que iba a nacer de una virgen apuntaba al Mesías venidero. Por eso, en capítulo 9 de Isaías, leemos en versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido. Y claramente lo que el profeta quiere que entendamos es que este niño de Isaías 9 tiene algo que ver con el niño de Isaías 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que anunciando el nacimiento de un ser humano, un niño, pero que tendría una naturaleza divina y reinaría para siempre. Ahora, ese niño que iba a nacer es la luz que alumbraría Galilea de los gentiles que tenemos en el versículo 1 y 2 del mismo capítulo. El versículo 1 habla de la tremenda oscuridad, pero que esa oscuridad daría lugar a una luz. Habla ahí, versículo 1, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y ahora estas palabras. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ese niño que nació en Belén, cuando salió a predicar y a desarrollar su ministerio, trajo la tremenda luz de Dios a Galilea de los gentiles. Si avanzamos al capítulo 11, ahora tenemos más información acerca de Dios el Hijo en la profecía de Isaías. Estos profetas trataron el tema del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios en muchos lugares, que es fruto de un hermoso estudio para nosotros. Miren lo que leemos en Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Ahora, cuando dice ahí, reposará sobre él el espíritu, del cual el aceite es un símbolo, entonces aquí empieza el concepto de el Mesías, el ungido de Jehová, ungido con el Espíritu Santo. Quiero que noten la palabra vástago en versículo 1. Un vástago retoñará de sus raíces. Porque la palabra aquí, vástago, es netzer en hebreo. Y esta es la referencia que Mateo hace en Mateo 2, el versículo 23, un versículo que ha generado mucha confusión y discusión en los comentaristas. Si miramos Mateo 2, 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Comentaristas no han encontrado una profecía que indicaba que el Mesías iba a nacer en Nazaret para ser nazareno. Pero la palabra para vástago en Isaías 11, versículo 1, es la palabra netzer. Y Mateo está haciendo un juego de palabras, porque este vino a ser una suerte de título del Mesías, el netzer, el vástago. Y Mateo lo relaciona con Nazaret, haciendo un juego de palabras. Ahora, Mateo dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Así que vamos a ver más adelante, no solo Isaías, sino otros profetas toman este concepto de el vástago, el retoño, o para hablar del Mesías. Esto vamos a ver en un momento. Pero quiero que noten algo muy importante en versículo 1, Isaías 11:1. Noten bien lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre del rey David. Así que cuando dice aquí que saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿qué está diciendo? Está diciendo mucho más
que el Mesías será un hijo de David. Porque si fuera un hijo de David, se supone que diría, saldrá una vara del tronco de David. Pero noten que dice de Isaí. Lo que Isaías aquí está diciendo es que el Mesías será un segundo David, no simplemente el hijo de David. Claro que fue un descendiente del rey David, pero el rey David fue una sombra del Mesías y el eterno rey. Y por eso este detalle muy importante notar aquí. El Mesías, el Hijo de Dios, se encarnaría para ser un segundo David, para reinar para siempre sobre el pueblo de Dios. Importante notar esos detalles que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, avanzando al capítulo 40, Isaías nos indica que antes que el Hijo de Dios viniera aquí a la tierra, él tendría un mensajero que anunciaría su llegada. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Una vez si miramos el contexto histórico, entenderemos que el profeta aquí está hablando del retorno del exilio en Babilonia, porque los exilios vinieron cruzando el desierto. Y más adelante, cuando habla del Mesías cargando a las ovejas, guiando las ovejas, en el contexto de Isaías 40, está hablando del retorno del cautiverio en Babilonia. Pero Marcos y otros evangelios citan este versículo del ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no solo aquí Isaías está hablando de la venida del Hijo de Dios, sino que está indicando que cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra, el pueblo de Dios todavía estaría en el exilio. Que el retorno del exilio en Babilonia no fue el retorno que los profetas estaban prediciendo. Entre otras cosas, porque la gloria de Dios nunca volvió al templo en Jerusalén. Así que en el primer siglo, muchos judíos consideraban que todavía estaban en el exilio, aunque vivían ya en la tierra de Palestina. Estaban en el exilio todavía porque los romanos controlaban la tierra de Israel y en el templo no había la gloria de Dios. Así que los judíos entendían que todavía estaban en el exilio. Así que el capítulo 40 que anuncia el retorno del exilio y menciona la venida del Mesías como la gloria de Dios, se cumple en Jesús el primer siglo porque Él fue al templo y con su presencia Él llenó el templo de la gloria. Y después de la muerte y resurrección, la gloria llenó un nuevo templo, la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Así que hay toda una complejidad exegética que trabajar aquí. Isaías está hablando de la venida del Hijo de Dios, el Mesías, para salvar al pueblo de Dios del exilio y para establecer un nuevo pueblo que vino a ser más adelante la iglesia. Ahora, ustedes sabrán que en Isaías tenemos estos famosos cánticos del siervo. En Isaías 42, 49, 50 y 52 y 53. Habría que leerlos y estudiarlos cada uno para poder elaborar detalles cristológicos de gran importancia. Pero en capítulo 42 leemos otra vez, he puesto sobre él mi espíritu. Otra vez el concepto del Mesías. Él va a traer justicia, noten,
a las naciones, no solo para Israel. Y no se trata simplemente de una justicia que puedes obtener en la corte. Está hablando de una justicia salvífica delante de la presencia de Dios. Traerá salvación para las naciones. Bueno, tendrían que leer esos cánticos muy interesantes, llenos de información acerca de Dios el Hijo. Y capítulo 53 habla de la manera que Dios el Hijo traería justicia a las naciones. Sería entregando su vida. Por eso tenía que encarnarse. Tuvo que nacer como un ser humano para que pueda entregar su vida por nosotros en Isaías 53. Ahora, hay que entender que, como dice el apóstol Pablo, cuando los judíos leen el Antiguo Testamento les queda un velo sobre sus ojos. Y lamentablemente cuando vino el Mesías hace 2000 años, los judíos por su gran mayoría estaban en ceguera espiritual y no entendían que el Mesías tenía que morir. Ellos querían un Mesías victorioso, salvarles de los romanos, devolver la gloria al templo. Pasaron por alto capítulos como Isaías 53, que indican que el eterno Hijo de Dios tendría que morir para salvarnos. En cumplimiento de ese incidente en Génesis 22, donde Isaac no muere, sino que un cordero muere en lugar de Isaac. Y en ese contexto se le dio el nombre al monte Moría, Jehová proveerá. ¿Qué es lo que Jehová proveerá? Jehová proveerá el cordero en ese lugar, el monte Moría, luego en las afueras de Jerusalén. Y se cumple en Isaías 53, cuando el unigénito Hijo de Dios es ofrecido como un sacrificio por los pecados del mundo. Estas profundas enseñanzas que tenemos en los profetas en el Antiguo Testamento. También no hay que olvidar Isaías 61, que el Señor Jesús menciona en Lucas 4 cuando predicó en la sinagoga en Nazaret. Isaías 61 habla también de el Espíritu de Jehová está sobre mí para anunciar estas buenas noticias. En el contexto histórico de Isaías es el anuncio del retorno del cautiverio en Babilonia. Si leen esa sección van a ver que se trata exactamente de eso. Pero el retorno del exilio en Babilonia fue una sombra de un mayor retorno del exilio, el exilio del pecado, que una persona mayor que cualquier ser humano, el mismo Hijo de Dios encarnado, tendría que restaurar al pueblo de Dios. Bueno, son pasajes en Isaías que merecen mucho más estudio. Aquí solo puedo mencionarlos y les animo a estudiar, investigar cada pasaje. Pasemos ahora al profeta Jeremías. Vamos a mirar Jeremías capítulo 23, el versículo 5. ¿Qué leemos aquí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Notan aquí este concepto que vimos en Isaías 11, el versículo 1, el vástago de la raíz de Isaí. Aquí lo presenta como un renuevo, pero aquí lo menciona como a David. Levantaré a David un renuevo justo. Pero básicamente es la misma imagen de un descendiente similar a David, pero que tendría un reino mucho más glorioso que el reino de David, del cual David era simplemente una sombra. Aquí la palabra para renuevo no es la palabra netzer que tenemos en Isaías 11:1,
sino la palabra semach. Ahora, esta palabra la vamos a ver ahora en varios lugares, empezando con Jeremías 33 y el versículo 15, que leemos aquí, Jeremías 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Ahora, noten que la Reina Valera en Jeremías 33, 15 pone renuevo con mayúscula, mientras que en Jeremías 23, 5 está con minúscula. En realidad, tanto aquí como en Isaías 11, versículo 1, debe ir con mayúscula, porque resulta ser un título del Hijo de Dios encarnado, el renuevo de David. Él va a renovar la monarquía davídica para establecer no el reino de Israel, sino el reino de Dios para todas las naciones, algo universal. Y leemos en versículo 17, Jeremías 33, 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David un varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Versículo 21, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Ahora, hermanos, esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto? Una descendencia mayor en número que los granos de arena en el mar. Pero esto no se cumple con los judíos. Israel nunca, jamás ha sido una nación tan grande que se podría comparar con los granos de arena del mar. Y la nación de Israel nunca vino a ser un reino de sacerdotes. Está hablando aquí, hermanos, de la iglesia cristiana, que a estas alturas, 2000 años después, se ha multiplicado por toda la tierra, miles de millones de creyentes. Todos estamos en Cristo, ¿no es cierto? Todos somos reyes y sacerdotes con Cristo. Hermanos, pueden entender, este es el cumplimiento de Jeremías 33, versículo 22. No en Israel con los judíos, en la iglesia del Señor Jesucristo, que por supuesto incluye también los judíos convertidos. Bueno, cosas que hay que estudiar y meditar profundamente. Noten aquí también en este pasaje la referencia a un pacto, porque Dios prometió un nuevo pacto con el Mesías, un pacto no solo con el pueblo de Israel, sino un nuevo pacto con todas las naciones de las personas que tienen fe en el Señor Jesús. Hermanos, todo esto los profetas del Antiguo Testamento ya venían anunciando cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Vamos ahora a Ezequiel. ¿Qué tenemos en Ezequiel? En capítulo 1 vemos que Ezequiel empieza su ministerio con un encuentro personal con el eterno Hijo de Dios. Si miramos en el capítulo 1, versículos 26 y 27, vemos que en esa visión tan misteriosa de ruedas dentro de ruedas, ojos por todos lados, serafines cargando este carruaje, en el centro del carruaje había un trono, y miren lo que leemos en versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. Noten esas palabras, una semejanza que parecía de hombre. Ahora, una marca de Dios el Padre es que Él es invisible y nunca se manifiesta en una forma visible menos de hombre.
las manifestaciones de la divinidad como hombre, no es ni Dios el Padre, ni Dios el Espíritu Santo, sino de Dios el Hijo. Así que la conclusión a la que llegamos es que en versículo 26, el que Ezequiel ve es nada menos que Dios el Hijo, antes de la encarnación, en una visión, anticipando la encarnación y anticipando su reino eterno, y asentado sobre un trono con figura de hombre. Versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Se acuerdan la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1? Tenemos ahí también una referencia a bronce refulgente, apariencia de fuego dentro de ella en derredor, el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, parecía fuego y tener resplandor alrededor. Hermanos, una manifestación de Dios el Hijo al profeta Ezequiel, llamándole al ministerio. Ahora, no fue la única vez que Ezequiel ve a Dios el Hijo, porque si vamos al capítulo 9, miren versículos 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel. Recordemos que en Isaías 40, el mensajero anuncia la manifestación de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan, en la introducción a su evangelio, afirma que, hablando de Cristo, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y aquí tenemos algo parecido, ¿no es cierto? La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano. Y continúa hablando ahí. Les animo a que puedan leer esa sección en eh, Ezequiel 9, versículos 3 y 4. Y otro pasaje interesante en Ezequiel es el capítulo 43, versículos 4 al 9. Una visión de Dios el Hijo ingresando al nuevo templo en Jerusalén, en la visión de Ezequiel. Leamos el versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y uno que me hablaba desde la casa, un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Noten, el varón que estaba ahí le dice a Ezequiel, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Sigue una tremenda revelación de Dios el Hijo al profeta Ezequiel, anunciando no solo su venida aquí en la tierra, sino también la segunda venida para reinar en la nueva Jerusalén. Y tenemos eso, el cumplimiento en Apocalipsis, el capítulo 21. Ve, hermanos, solo puedo mencionar estas cosas, no tengo tiempo para profundizar. Cada pasaje merece un análisis detallado exegético y luego una comparación con el Nuevo Testamento para entender bien lo que está diciendo. Yo solo siembro estas semillas de ideas bíblicas para que ustedes las puedan luego estudiar en más detalle. Ezequiel 34 también es muy importante, porque en versículo 23 leemos, levantaré sobre ellas a un pastor. Él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará. Él les será por pastor. Y yo, Jehová, les seré por Dios. Mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Ahora, cuando dice yo, Jehová, seré su Dios, está hablando Dios el Padre, ¿no es cierto? Pero el que estará en medio del pueblo, en forma visible, será mi siervo David. Pero no literalmente David, porque él ya murió.
Claro, David va a resucitar y va a estar con cuerpo glorificado para siempre. Pero el que reinará sobre el trono será Dios el Hijo, el eterno Hijo de Dios, encarnado en Jesús de Nazaret. Ahora, déjeme enfatizar aquí, recalcar, hermanos, que estos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, si nos preguntamos, ¿entendían ellos bien lo que estaban diciendo? La respuesta es no, aunque suene extraño. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, indicaban estas cosas, mas no las entendían completamente. Me imagino que en algunos casos lo malinterpretaron, pensando que el Mesías sería un simple ser humano. Y miren cómo el apóstol Pedro confirma esto, la falta de entendimiento de los profetas que anunciaron la venida del Hijo de Dios. Miren, 1 de Pedro 1, versículos 10 y 11, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, miren lo que Pedro dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, queda claro, ¿no es cierto? No lo entendían todo. De haberlo entendido, ¿para qué indagar? ¿Para qué diligentemente estudiar? No, dice el versículo 11, ellos escudriñaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como Isaías 53, y las glorias que vendrían tras ellos, como el reino de esa figura davídica, el Mesías. Y miren la respuesta que Dios les dio a estos grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la respuesta que Dios les dio? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Los profetas tuvieron que contentarse con simplemente ser administradores. Recibían la revelación y la transmitían, predicando en su tiempo y redactando estos libros. Pero se les dijo que las personas que entenderían todo esto serían nosotros, los creyentes en la iglesia. Y Pedro aquí está escribiendo a gentiles, los gentiles creyentes del Mesías, a lo largo de miles de años. Ellos entenderían lo que los profetas no entendieron, porque nosotros vivimos después de la primera venida. Y ahora podemos interpretar los libros proféticos a la luz de la primera venida. Y nosotros, si nos dedicamos a estudiar los profetas, vamos a entender aún mejor que ellos sus propias profecías. Lo triste para mí es que demasiados creyentes nunca estudian, nunca indagan diligentemente estas profecías y quedan con grandes lagunas en su entendimiento. Y eso es triste, porque el apóstol Pedro dice, estas cosas han sido reveladas para nosotros. Los judíos las recibieron, mas no las entendieron bien. Las que entienden estas profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, son los creyentes en la iglesia cristiana. Hermanos, este es nuestro gran privilegio. Bueno, pasemos a Daniel, el primero de los profetas menores, ¿no es cierto? Daniel, miren en Daniel 7, el versículo 13, una profecía del Hijo de Dios muy importante. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, e le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba por morir y los líderes judíos lo presionaron a declarar quién él era? ¿Eres el Hijo de Dios? Y él dijo, sí lo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes de gloria. En ese momento tomaron la decisión de crucificar por blasfemia, porque claramente esta figura Hijo de Hombre celestial no es un ser humano, es un ser divino. Ahora, los judíos no entendían bien este pasaje porque los judíos no tenían la doctrina de la Trinidad. No sé cómo interpretarían esto. El anciano de días es Dios el Padre. El Hijo del Hombre que viene en las nubes es Dios el Hijo. Se le presenta como Hijo de Hombre porque se encarnó. Ahora, Jesús dijo, verán al Hijo del Hombre venir en gloria. Así que Daniel aquí está viendo una visión no de la primera venida de Cristo, sino de la segunda venida de Cristo. Aquí en Daniel 7, el versículo 13. Si queremos comparar esto, vamos a Mateo, el capítulo 24, para leer lo que el Señor Jesús dice en el versículo 30. Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está, ¿no es cierto? La segunda venida. Y el Señor hace referencia a este pasaje en Daniel 7:13, porque está hablando de Dios el Hijo. Así que hay que tomarlo en cuenta en nuestra cristología. Ahora pasemos al capítulo 9 de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Esta profecía es muy importante, no solo para la escatología, sino para la cristología y para la soteriología. Miren versículo 24, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. No solo la prevaricación de Israel, sino la prevaricación de todo el mundo. Poner fin al pecado. No solo el pecado de Israel, que lo llevó al exilio, sino el pecado de todo el mundo. Expiar la iniquidad, no solo de Israel, sino de todos los pecadores que creen en Cristo, para traer la justicia perdurable. Aquí está la soteriología, ¿no es cierto? Una justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Y continúa diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y aquí tenemos la cronología que establece exactamente cuándo el Hijo del Hombre se iba a encarnar. A partir de la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén, dada por el rey Artajerjes al hombre Nehemías. Por el año 400, aquí dice 57 antes de Cristo. Contando las semanas de años, llegamos exactamente a la muerte de Cristo en la cruz. No tengo tiempo para ampliar, pero es un tema muy, muy importante. Así que esta profecía de las 70 semanas también nos dice mucho acerca de la venida del Hijo de Dios, cómo él iba a expiar el pecado, la fecha precisa de hacerlo y luego lo que iba a pasar
hasta el fin del mundo, una profecía sumamente importante. En Daniel 10 también tenemos otra visión del Hijo de Dios a los profetas. Miren versículos 5 y 6. En la imagen puede ver una persona parada sobre el río. Esta es la visión de Dios el Hijo. Versículo 5 de Daniel 10. Alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Una vez más, ecos de la visión de Cristo en Patmos a Juan en Apocalipsis, el capítulo 1. Si continuamos leyendo, vamos a ver que este Hijo de Dios habla a Daniel acerca de una gran lucha espiritual en la cual él estaba luchando para cuidar al pueblo de Israel en todo el conflicto con los asirios, los babilonios y los persas que estaban resueltos a destruir a los judíos, y el Hijo de Dios defendiendo a los judíos esos tiempos difíciles. Detrás de la reina Esther, que logró salvar a los judíos del decreto del malvado Amán, estaba el Hijo de Dios en las esferas celestiales, luchando una batalla espiritual con ángeles y demonios para proteger al pueblo de Dios. Un pasaje sumamente misterioso, por cierto, este capítulo 10 de Daniel. Pero en el capítulo 12, este mismo Hijo de Dios en la visión le habla a Daniel. Versículo 6 de Daniel 12. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Ya? En la imagen puede ver a la derecha, digamos, una persona como hombre, pero es un ser angelical. Daniel está parado a las orillas del río. Por encima de él está este ser angelical, pero a la derecha está el eterno Hijo de Dios. Así que el que está hablando ahora en versículo 6 de Daniel 12 es el ángel, el ser angelical. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, Dios el Padre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y como acabamos de notar de lo que dice Pedro, Daniel en versículo 8 confiesa, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú no necesitas entenderlas. No te voy a dar la explicación. Estas cosas están selladas hasta que llegue el tiempo del fin, y ahí los santos del tiempo del fin las van a entender. Palabras del eterno Hijo de Dios a Daniel acerca de estas profecías en el libro de Daniel. Pasemos ahora a Oseas. Oseas, ¿qué significa? Jehová salva. Es otra forma del nombre Josué. Jesús es la forma en griego de Josué en hebreo. Ahora, ese vínculo de nombres establece un lazo muy estrecho entre el Hijo de Dios y el libro de Oseas. Por eso es muy importante estudiar este libro. Y en Oseas 3, un capítulo impresionante, donde leemos que Dios le ordena a Oseas redimir a Gomer, redimirla de la esclavitud, Gomer, su esposa infiel.
pagando el equivalente a 30 piezas de plata, el valor de una esclava. Oseas representa Jesús. Gomer representa la iglesia. Seres humanos infieles a Dios, esclavizados al pecado. Y hace 2000 años, el eterno Hijo de Dios, en la persona de Jesús, nuestro Salvador, fue de compra. Fue de compra, igual que Oseas. Fue a comprar a la iglesia, su esposa, pero no pagó 30 piezas de plata. Él pagó su sangre para rescatar a la iglesia de la esclavitud del pecado. Oh, hermanos, este capítulo Oseas 3 merece ser constantemente predicado en nuestras iglesias para que los hermanos valoren lo que el Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. De una forma tan dramática lo tenemos en Oseas, el capítulo 3. Avanzamos a Zacarías, el penúltimo libro. Tiene mucho que decirnos acerca del Hijo de Dios. En Zacarías 3 aparece otra vez este concepto, este título del renuevo. Miren ustedes, Zacarías, el capítulo 3 y el versículo 8. Solo para leerlo y ustedes lo pueden meditar después. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahí está el Hijo de Dios. Yo traigo, dice el Padre, yo traigo a mi siervo. Los cánticos del siervo de Isaías. Y este siervo es el renuevo. Es el segundo David. Y es el hijo de David, que va a salvar a su pueblo y luego reinar para siempre sobre el trono de David. Vienen también en Zacarías 6, versículos 12 y 13. Hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. ¿Cuál templo? ¿Qué templo edificó el Mesías? Las palabras de Cristo a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sino el templo del eterno Espíritu de Dios. Aquí dice, edificará el templo a Jehová, un nuevo templo, no un templo hecho de piedras, un templo hecho de piedras vivas, como dice Pedro, que somos los creyentes, edificados para ser el templo de Jehová. Qué preciosas estas profecías de Zacarías. Miremos capítulo 9, versículo 9. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Palabras citadas cuando el Señor entró a Jerusalén, unos días antes de morir en la cruz. Los judíos entendían esta profecía. Estaban seguros que en ese momento Cristo era el Mesías que estaba entrando a Jerusalén para reclamar el trono de David. Pero cuando ese hombre limpió el templo y empezó a predicar contra las autoridades, una confusión en la mente de los judíos. Y unos días después crucificaron a su rey. Bueno, todo estaba plasmado ya en el Antiguo Testamento. En Isaías 11, versículos 12 y 13, escuchen estas palabras tan interesantes. Si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y en forma irónica, hermoso precio con que me han apreciado.
y tomé las 30 piezas de plata, las eché en la casa de Jehová. Hermanos, ¿se dan cuenta cuántos detalles de la vida y el ministerio del Mesías la tenemos en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo, cuyo ministerio es glorificar a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya estaba glorificando al Hijo de Dios, anunciando tantos detalles acerca del Hijo de Dios, para que el remanente de los judíos entendieran, y nosotros ahora en la iglesia entendiéramos esto mucho mejor. Capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y eso pasó en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? El eterno Hijo de Dios, el buen pastor de Israel, lo hirieron, lo arrestaron, y las ovejas dispersas. Pero ¿han notado aquí lo que dice en versículo 7? Levántate, oh espada, contra el pastor. Debe ser con P mayúscula, ¿no es cierto? Contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Hijo? Compañero mío. Compañero mío. Esto no es un ser humano. Esto no es un ser angelical. Este es verdadero Dios. El Hijo de Dios. Compañero mío, dice Jehová el Padre. Y luego también hay profecías que tienen que ver con la segunda venida, que vamos a estudiar más adelante cuando tocamos el tema de la segunda venida. Como verán, hermanos, el tiempo queda corto para poder estudiar todos estos temas. Finalmente, hermanos, ustedes sabrán que en los salmos hay una abundancia de testimonio acerca de Dios el Hijo. El Salmo 2, Dios el Padre nombra a su Hijo para subyugar a las naciones rebeldes, para establecer su reino aquí en la tierra. Salmo 8, el Hijo del Hombre, a quien todas las cosas estarán sujetas bajo sus pies. El autor de Hebreos aplica el Salmo 8 al eterno Hijo de Dios. Salmo 16, no dejarás a tu santo ver la corrupción. ¿Quién es el santo? ¿David? No, el eterno Hijo de Dios, que murió, pero no vio corrupción, porque resucitó al tercer día. Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es para siempre y para siempre. Una clara afirmación de Dios el Hijo y su reino y su naturaleza divina. Y finalmente Salmo 110. Dijo mi Señor, o dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos mis enemigos debajo de sus pies. Otra referencia al Hijo de Dios. Y el versículo 4, esta figura misteriosa de un sacerdocio de Melquisedec, que será sacerdote para siempre. No un sacerdote levita, porque Jesús fue la tribu de Judá, sino que un levita de la orden de Melquisedec, que reinará para siempre. Bueno, hermanos, con razón en Lucas 24 el Señor, hablando a los apóstoles, les reclamó: ¿cómo ustedes son tan tardos para entender lo que los profetas han dicho a través de los siglos? Y hermanos, tristemente el Señor Jesús tendría que decir exactamente lo mismo a nosotros, ¿no es cierto? Porque son muy pocos los creyentes en la iglesia que manejan bien estas profecías del Antiguo Testamento.
para elaborar una cristología, tenemos que tomar en cuenta las referencias a Dios el Hijo que tenemos a lo largo del ministerio de los profetas de antaño. Que Dios nos ayude a poder dar tiempo para estudiar estas cosas y que el Espíritu Santo nos dé mayor entendimiento. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.